Em, Vamos a comenzar con unos problemas de Thevenin. En este caso, eh, si no se alcanza a ver muy bien, les voy diciendo, voy a marcar y luego voy a borrar, ¿eh? Esta fuente de corriente va para arriba y es de 4 amperes. Esta otra fuente es de 3 amperes. Ambas fuentes son con ángulo de cero, pero va para abajo. Las resistencias que aparecen ahí, que sería esta y esta, son de 1 ohm. La fuente de voltaje es polaridad menos izquierda más derecha de 12 volts. El inductor es de J1, el capacitor es de menos J1. Y lo que nos piden es la corriente I0 que fluye por esta resistencia y va para abajo. Entonces, eso es lo que nos piden y ese problemita lo vamos a resolver por Thevenin. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a quitar esa resistencia de 1 ohm, porque ahí es en donde nos piden la corriente. Pues como nos piden Thevenin, ahí es donde vamos a poner nuestras terminales. Ahí nos piden encontrar una corriente o un voltaje. Entonces ahí quitamos lo que estaba, o lo que esté más bien, y ahí vamos a hacer el Thevenin en las terminales de lo que estaba conectado. Dicho eso, hay que, como se hace en Thevenin, hay que reflexionar sobre, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo puedo yo encontrar lo necesario para mi Thevenin? Recordemos que para Thevenin lo que se hace o lo que se requiere es el voltaje de circuito abierto. Les recuerdo que la notación que utilizo es, en lugar de utilizar negritas, porque pues aquí es un poco más fácil, pero en pizarrón es complicado, utiliza esta notación de doble raya, ¿no? Entonces, eso significa el fasor, voltaje y voltaje de circuito abierto. Entonces, necesito encontrar aquí entre el nodo A y el B, digamos, necesito encontrar ahí mi voltaje de circuito abierto, que será igual al voltaje B a B. Necesito además encontrar la impedancia de Thevenin, que se vería midiendo, digamos, con nuestro medidor de impedancias, la caja esa que en laboratorio le llaman la caja LCR, de la cual hay dos. ¿Qué impedancia mediríamos si la conectásemos entre las terminales o con los cables AB? Bueno, lo más, podemos empezar por donde sea. Solemos empezar calculando ZTH porque es, en este caso, que es el caso uno o el primer caso de Thevenin, todas las fuentes son independientes. Entonces lo que hacemos es, pues las quitamos. En el caso de las fuentes de corriente, literalmente pues, se borran, ¿no? Así, adiós. Y se quedan como cortocircuitos. Y la fuente de voltaje, digamos que también se borra. Corrijo, las fuentes de corriente se dejan como circuitos abiertos, ¿verdad? Y las fuentes de voltaje se hacen cortocircuitos. Ahí está el cortocircuito y aquí está el circuito abierto, ¿verdad? Open circuit, short circuit. Y lo que hago es mido la impedancia de Thevenin, o en este caso se calcula, ¿verdad? Aquí está muy grande el plumón porque lo hice grande para utilizar
la goma, ¿no? Pues ahí. ZTH sería la impedancia que mido en las terminales AB. Primero me doy cuenta que J1 y 1 ohm están en serie, pero O quedan en paralelo, fíjense, con un cortocircuito, por lo tanto se van. Así, adiós. Después me doy cuenta que eh, con respecto a las terminales AB, voy a cambiar de color, ¿eh? El nodo B y la D1, ¿sí? La resistencia D1 me está conectada al nodo B, pero del otro lado, cambio de color, si del otro lado de la resistencia D1 eh, está flotando, pues esa resistencia no pasa corriente, no está conectada a nada, de hecho. Entonces esa resistencia está flotada y se muere. Entonces lo único que me queda es que del nodo B va a menos J1 y del nodo A va a menos J1. Todo lo demás se murió. Por lo tanto, mi impedancia de Thevenin es menos J1 ohms. No sé si en este problema haya alguna duda o inquietud. Sí, profe. Dígame usted. Ahí en la de el uno imaginario que dijo que quedaba en serie con con la resistencia de uno. ¿Por qué están Ah, en serie? eh, están en serie porque si hubiese corriente, la corriente, vamos a usar otro tono, el verde también, porque la corriente iría así, mira, fluiría, bajaría por acá, iría para acá, hacia acá no puede ir porque está volando el cable, ¿verdad? Entonces no, iría para acá, para acá, para acá, para acá y para acá. Por eso es que al tener la misma corriente quedarían en serie, pero cuando haces la combinación que te quedaría 1 más J1, esa impedancia equivalente de 1 más J1 queda en paralelo con este alambre, es decir, quedan en paralelo con un cortocircuito. Y recuerda que una impedancia en paralelo con un corto se muere, es decir, eh, una impedancia en paralelo con un corto es igual a, o el paralelo de impedancia con cortocircuito es igual a cortocircuito, o es igual a cero, que es lo mismo. Una impedancia igual a cero es un cortocircuito, porque la corriente siempre va a preferir irse por el camino menos resistivo. En este caso, o el que tiene menos impedancia, es decir, la impedancia igual a cero, que es el cortocircuito. Entonces, concluimos con que mi impedancia de Thevenin es igual a menos J1 ohm. Pero ahora, volviendo al circuito original, ya tenemos que ZTH es menos J1. Volvemos al circuito original donde habíamos dicho que quitamos esta y que tenemos que sacar este voltaje que es VOC y tenemos que pensar cómo sacarlo sin hacer tantas maromas, ¿no? Sin la forma más sencilla para sacar ese voltaje de circuito abierto. Ya tenemos ZTH, recuerden, ZTH lo sacamos, está en, digamos, en la otra pantalla, la que está toda esta, menos J1. Entonces, menos J1. Entonces,
Para sacar B o C, lo que podemos hacer es hacer, valga la cacofonía, una KBL aquí, alrededor. Recuerden que la ley de voltaje de Kirchhoff dice la suma de los voltajes alrededor de una figura cerrada es igual a cero. Entonces vamos a empezarla donde quieran. Mi costumbre, los que han hecho circuitos conmigo ya lo saben, es en la esquina inferior izquierda, pero pueden empezar en la esquina que quieran. Entonces comenzamos en el sentido de las manecillas del reloj. Así. De hecho, vamos a utilizar una corriente, la corriente I, por ponerle un nombre, ¿eh? Entonces, va a ser menos B o C más, bueno, más, sí, más, menos J1, estoy en el capacitor, ¿eh? Por I, porque por menos J1 pasa la corriente I. Entonces, ya tomé en cuenta el menos B o C, ya tomé en cuenta el voltaje del capacitor con menos J1 por I, convención pasiva, recuerden, ¿eh? Más, porque entro por el lado positivo de la fuente de 12 volts, ángulo de cero, igual a cero. En esa ecuación tengo dos incógnitas, tanto el voltaje de circuito abierto, que es lo que me preguntan, como la corriente que pasa por el capacitor. ¿Alguien me puede contestar cuál es esa corriente que pasa por el capacitor? ¿Alguien la ve? Está ahí. Pues Es es 4 ángulo de cero. perfecto, claro, porque miren, estos 4 amperes van así. Aquí en este nodo, esos 4 no se pueden bajar porque ese cable está flotando. Entonces, no se cierra circuito. Todos los 4 amperes siguen completitos por ese cable, ¿verdad? Y siguen, y siguen, y pasan por el capacitor 4 ángulo de 0 amperes. Cuando, Dios mío, ¿qué pasó? Cuando llegan a este nodo, ahí sí ya los 4 amperes ya se abren en dos por ley de corriente de Kirchhoff. ¿Cómo se van? Sepa. ¿Cuántos amperes se van hacia la fuente y cuántos hacia la de un ohm? No tenemos ni la más remota idea. Pero eso no nos interesa. Lo que nos interesa es saber cuánta corriente se está yendo o está pasando por el capacitor. Y efectivamente, la I es igual a 4 ángulo de cero. Está ahí. Entonces ya puedo despejar B o C. B o C es igual a menos J1 por 4 ángulo de cero más 12 ángulo de cero. O 12 menos J4. Eso ya es el resultado en rectangular, ¿eh? Y si lo pasamos a polar, más por ocio, ¿verdad? Porque pues, esto ya es una respuesta adecuada. Aunque esa no es la respuesta del problema, claro, ¿eh? Porque lo que nos preguntan, les recuerdo, era la corriente que pasa por lo que estaba conectado entre las terminales en rojo. Esto, que ni me acuerdo qué es, ¿eh? Pero pues ahorita tenemos que buscar en el problema original qué es lo que estaba conectado ahí, que quién sabe qué era, en verdad no me acuerdo. Ahí eso nos da 12 punto, qué feo 12, Dios mío. Bueno, no es que mis demás números estén mejor, ¿verdad? 65 más o menos, ángulo de menos 18.435.
grados volt. Y estos son ohms. Entonces ya tengo mi voltaje de circuito abierto y mi impedancia de Thevenin. Si ya tengo el circuito equivalente de Thevenin, de todo lo que está ustedes viendo ahí, de ese circuito, ya lo puedo reemplazar por una fuente de voltaje y una impedancia. ¿Ok? Entonces, regresamos al circuito original, que es ese que está ahí. Entonces, conectamos, a ver, o dibujamos más bien. Mi equivalente de Thevenin es un voltaje de 12.65 ángulo de menos 18 creo que 43 era, no me acuerdo, me falta un dígito, volts, con una impedancia de Thevenin de, esto es una ZTH, de menos J1 ohm, y ahí le voy a conectar las terminales que son aquí y acá, que es, le voy a conectar el ohm que borré, ¿se acuerdan que borramos el ohm? Bueno, ahí está. ¿Cómo puedo sacar esta corriente y cero que me piden? ¿Quién me puede decir? Aquí ya es así, circuitos básicos. Pero pregunta, ¿Sí? cuando hizo el análisis de malla en ve que había, entre las terminales había quitado esa resistencia de un ohm, ¿no? Ajá, si mal no recuerdo, te refieres. Espérate, eso no lo puedo Ah, quitar. Te refieres a. ¿Y dónde habrá sido? No, aquí creo, ¿no? No, sí, tampoco. sí, me Espérate. refiero a Ahí, eso. ahí. No es que aquí ya creo que encimé. Eh, Que haya un espacio entre, pues ahí entre A y B no afecta a la malla, o sea, se puede seguir considerando como malla completa. ese espacio es irrelevante porque son dos cables flotados, así los puedes borrar inclusive. Pero si Son borro esos dos claves, esos dos claves, esos dos cables, entonces puedo hacer el análisis de todo lo que está arriba, o solo es de esa sección de la derecha. Puede ser el análisis de todo lo que está, de todo, pero solo me interesa esa parte porque es en donde está B o C, Ujú. es decir, esta parte. Uy, ya se me movió. Ay, como que se mueva. No pasa nada, pero bueno, esto. Porque ahí está el voltaje de circuito abierto. Dame chance, espera. Mm, se va a mover un poquito, pero no me importa. En el análisis de mallas, que eso sí estaban todavía conectadas las fuentes, ¿no? Mm, Ah, sí, sí estaban. tun, 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 tun. ¿Por qué no se mueve? Así, ¿no? Así. Espérame un segundo. ¿Es aquí? No es acá. Caray, ¿por qué me está fallando esto? Espérame tantito. Mm, Prendo mis habilidades con esta basura. Aquí estás. Vamos a pasarlo aquí. Ya, down. Entonces, era aquí. Aquí es en donde hice el análisis de, eso no es una malla que conste, es una, es una
figura cerrada, porque ahí no está cerrada la malla porque A y B tienen un hueco, pero la ley de voltaje de Kirchhoff dice que la sumatoria de voltajes alrededor de una figura cerrada, la figura cerrada es el círculo azul. Entonces, el círculo azul implica el nodo A y B. ¿Sale? Implica, repito, vamos a usar otro color. Implica el nodo. Implica el nodo A y B. Implica irse por acá, pasar por el capacitor, irse por acá, pasar por la fuente y pasar por aquí, por esta parte del círculo. Esa es la figura cerrada a la que me refiero. Entonces, la figura cerrada abarca al voltaje B o C, que se forma entre los nodos A y B. Entonces, la ley de voltaje de Kirchhoff no implica solamente circuitos cerrados. Circuito está relacionado a cerrado, sino que puedes utilizarla para cualquier trazo que esté cerrado, que se cierre, aunque ello implique un voltaje de circuito abierto, como en este caso, el voltaje que está entre A y B, que como lo ves ahí está abierto, es el voltaje de open circuit, literalmente voltaje de circuito abierto. Ahorita vamos a hacer otro del mismo tipo para que vean cómo se aplica. Entonces, volviendo al problema original, tengo mi circuito, le conecto el 1 ohm que estaba desconectado porque lo borré y vuelvo a la pregunta original, ¿cómo saco la corriente que fluye por el 1 ohm? Que es la figura que también fluye, es el corriente que también fluye por aquí y por acá, porque esto es una malla, es I0, circuito en serie. ¿Cómo calculo ese I0? ¿Quién sabe? A ver, díganme. Otra vez es un KBL, ¿no? Sí, pero es más fácil todavía. Así, si es una, obviamente es una KBL, sí, pero se puede hacer más fácil que una KBL. Pues División de podría ser, corriente. No, división de corriente no, porque la división de corriente aplica cuando tienes una fuente de corriente. pero sí podría ser divisor de voltaje y luego por ley de Ohm, ¿no? Claro, puede ser divisor de voltaje con ley de Ohm, pero se pueden ahorrar todavía, eso también va a funcionar, claro, pero se pueden ahorrar también eso. ¿Cómo le harían? Si rápido, corriendo. Si lo que están diciendo es Transformación correcto, de fuentes Ley de para Ohm, ¿no? poder simplificar. la ley de Ohm directa. ¿Cuál es la Sí, ley de Ohm? ¿Se acuerdan? ¿Me la dictan? pues nada más multiplicamos el voltaje por la resistencia. No, Ley de Ohm, es voltaje entre resistencia, ¿no? ¿cuál es la ley de Ohm? Díctanmela. Voltaje es igual a corriente por resistencia. Bueno, en este caso es I por Z, ¿no? ¿Cómo queda despejada la I? Voltaje entre Z. Muy bien, entonces yo quiero la I0. ¿Cuál es el voltaje? 12,65 ángulo de menos 18,43. Ahora, aquí tienen dos impedancias, pero ¿cómo están conectadas entre ellas? Las impedancias. Sí, menos J1 y 1, ¿qué tipo de conexión tienen? Serie, ¿Y cómo se simplifican las que están en serie? solo lo sumamos. 1 menos J1, ¿no?
está, ¿no? Ya está o no está simplificado el circuito para sacar la I. ¿Están o no están de acuerdo con eso? De acuerdo. Si ya tengo mis dos impedancias en una, porque ya las simplifiqué con la simplificación básica de impedancias en serie, porque están en serie. Entonces ya nada más tengo una, que es 1 menos J1, si ya las junté en una sola. Luego utilizo la ley de Ohm y ya calculo I0 con mi calculadora. ¿Cuánto da I0? ¿Cuánto es 12.65? Ángulo de menos 18.43 entre 1 menos J1. Calculadora, ¿verdad? Ya habíamos hablado, sin calculadora el examen no está medio difícil, un poquitito difícil que lo pasen. Digo, hay milagros, pero así, sin calculadora, yo creo que no. ¿Cuánto nos da eso? El ángulo es de 26.57 y la magnitud es de 8.94 amperes. Y ya. Entonces, eso es la resolución de este problema por Thevenin. Quiero que observen que para variar es lo mismo calcular ZTH, calcular el voltaje de circuito abierto, reconectar lo que desconectaron, que fue lo último que hicimos, que está aquí. Mi equivalente de Thevenin está en rojo, lo que desconectaron está en negro. Y de ahí pues ya sacar lo que nos piden, que en este caso es la corriente. Y dieron varias opciones y fueron válidas, excepto la de divisor de corriente, porque no se puede dividir la corriente, ¿verdad? Pero la más sencilla es la ley de Ohm. Así que váyase por los básicos, siempre que se pueda. Y ahí está el resultado. ¿Nos parece si hacemos otro del mismo tipo? Planeta Tierra llamando a mis alumnos. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sí, Sí, prof. profe. Bueno, vamos entonces con el que sí. Apagamos y prendemos. Este ejemplo es parecidísimo. Ahí está otra vez. Esto es un ohm, un ohm, un ohm, menos J2 ohms, menos más 6 volts, a la derecha 2 amperes, hacia abajo 4 amperes. Nos piden esta corriente I0 que pasa por la resistencia de un ohm, la de en medio, digamos. Repito, va hacia abajo y nos la piden en fasor. Ese es, perdón, el problema. Entonces es muy parecido al anterior. ¿Ok? 1, 1, 1, 6 menos J2, 2 amperes a la derecha y 4 amperes hacia abajo. Entonces, otra vez, lo vamos a hacer por Thevenin. Thevenin. ¿Sale? Entonces, comenzamos. Lo primero, vamos a desconectar donde nos piden que encontremos
pues en este caso la corriente, ¿no? Pues ahí van a ir nuestros nodos. A y B, o como le quieran llamar ustedes. Aquí vamos a querer nuestro voltaje de circuito abierto y nuestra impedancia de Thevenin. Para la impedancia de Thevenin ya saben qué tenemos que hacer. Vamos a apagar nuestras fuentes. Las de corriente. Tengo con cuáles eran así, ya me acordé. Estas se quedan como circuitos abiertos, open circuits. Y las de voltaje como short circuits. Y procedemos a hacer pues lo que se puede hacer. Vamos a ver. Disculpen. A ver, nos quedan, perdone, disculpen, la de un ohm de la derecha, es decir, esta y esta, ¿cómo están conectadas entre ellas? ¿Cuál y cuál, pro? Las que tienen la marca, sí, sí se ve, ¿verdad? Porque luego se me va. Las que tienen la marca azul, la de un ohm del lado derecho y la de menos J2. Recuerden que todo es en perspectiva de las terminales AB. Ahí es en donde vamos a llegar con nuestro multímetro, digamos, en este caso medidor de impedancias. Pues están en serie, ¿no? Muy bien, pero ¿por qué están en serie? Porque, bueno, en la parte de arriba es un cable, o sea, no hay nada porque está abierto, entonces pues, como que se elimina. Y la parte del 4 ángulo de cero también está abierto, entonces los únicos cablecitos que quedan son por donde está menos J2 y el 1 entonces están en serie. Todo eso que está ahí, son cablecitos que están flotando y no cuentan. Entonces, efectivamente, véanlo así, menos J2 y 1 están en serie. Entonces, ese circuito que voy a redibujar me va a quedar así. No me gusta redibujar, creo que ya algunos lo saben, pero bueno, me va a quedar así, me va a quedar esta impedancia, la del lado derecho, que va a ser 1 menos J2, estas son las terminales AB, que no podemos perder porque ahí vamos a medir. Y del lado izquierdo me queda la resistencia de 1. ¿Cuál es la impedancia que se mide en AB? Que es la impedancia de Thevenin. ¿Cómo se calcula? Si el nodo de arriba, ya vieron cómo está, y el nodo de abajo, el B, es este. ¿Cómo están conectadas? 1 y 1 menos J2, que son Paralelo. exacto. Entonces es 1 en paralelo con 1 menos J2. Esa operación, ¿quién la hace? ¿Cómo se llama el aparato que realiza esa operación? Calculadora, ¿verdad? Y la pueden entregar en polar, o en rectangular, como ustedes gusten. A ver si les da este numerito. Debería, ¿eh?
Esta impedancia de Thevenin es inductiva o capacitiva, a ver quién sabe. ¿Y por qué? Claro, ¿verdad? A ver, chamacos, ¿es inductiva o capacitiva esa inductancia de Thevenin? Sería inductiva porque está atrasada, bro. ¿Cómo ven? ¿Es cierto o no es cierto eso? Es que no traigo mis apuntes. Entonces, no me acuerdo si sí atrasado era inductivo y adelantado capacitivo. ¿Alguien más que se acuerde? Es importantísimo, es una pregunta de examen, ¿eh? ¿Cómo sabemos si es inductiva o capacitiva? ¿Qué nos lo dice? El signo del ángulo, ¿no? ¿El signo del ángulo o el signo de? La amplitud. No, el signo del ángulo está bien, pero el signo del ángulo de, ¿qué otra cosa? De la Signo foto. del ángulo o signo de la parte imaginaria. Al ser negativo, sabemos que es capacitiva y por lo tanto, o es lo mismo, adelantada. Tiene un factor de potencia adelantada. Cuando es positiva, que cosa que pues, en este caso no lo es inductiva y atrasada, lo que también se refiere a su factor de potencia. De hecho, esto, este es el teta menos phi, este es el ángulo del power factor, del factor de potencia. Entonces, con eso podemos conocer su factor de potencia, sacándole coseno, y por el signo sabemos si es atrasado o adelantado. ¿Sí? Esa impedancia nos dice, con esa impedancia podemos saber, más bien, el ángulo de la impedancia nos dice si es atrasada o adelantada por el signo y cuál es el factor de potencia por el coseno del ángulo. ¿Ok? Pues no se les olvide, eso es un dato importante. Bueno, muy bien. Y ahora que ya tenemos eso, entonces hay que acordarse de cuánto vale ZTH, aquí está en la pantalla. Entonces vamos a apagar esta cosa y vamos a sacar el voltaje de circuito abierto. Ah, ese está así como más feroz, pero vamos a ver si podemos hacer algo educado o no muy educado para encontrarlo. ¿A alguien se le ocurre cómo? ¿Algún método de solución de circuitos que nos sirva en este caso? ¿Cuál podríamos ocupar? Convertir fuentes. Mm, ¿Podríamos usar una transformación de fuentes? Sí, suena como algo razonable. ¿No ¿Cuál tenemos un supernodo? podríamos ocupar supernodos? Nada más, a ver, voy a poner mi capa adicional. Miren, por nodo sería, este es un nodo, este es otro nodo y este es otro nodo.
Y obviamente mi referencia, ¿no? Entonces tenemos 3 nodos, pero realmente, digamos, bueno, son 3 nodos. Entonces nos van a quedar 3 ecuaciones. ¿Estamos de acuerdo? Aunque hay un supernodo, el supernodo me da 2 ecuaciones, nada más que una es muy fácil porque la interna va a ser el nodo de en medio menos el nodo de la izquierda es igual a 6. ¿Están de acuerdo? Pero son 3 ecuaciones, haya o no haya supernodo, son 3 ecuaciones, ¿no? Ok, es cierto. Podríamos solucionarlo por nodos, totalmente válido. Alguien sugiere transformación de fuentes. ¿Qué fuente transformaríamos? ¿Quién me dice? Es la de 4 ángulo de 0. ¿Con qué impedancia? Perdón, prof. ¿Con qué latácico? ¿Quién sería su pareja para hacer la Con transformación? el 1. Ok, nos quedaría una fuente de voltaje en serie con esa misma cosa, ¿no? Y Ajá. después, y después, ¿qué harías? ¿Qué método? Pues después igual nodos Igual haríamos nodos o mallas. o mallas. ¿Cuál se crees que sea mejor? Aunque la transformemos, pues sería mejor nodos. Siento que nos ahorraría tiempo. Mm, a ver, vamos a hacer una cosa. Me gusta lo que dice su compañero, hacer la transformación. Yo pensaba hacer mallas, porque la malla de arriba, si del rectángulo de arriba, está resuelta. Es decir, esta. Digamos que esta es la malla 1. Bueno, y 1, ¿no? Porque y 1 vale 2. Si esta es y3, pues vale 4, ¿no? Ya está resuelta. Y si esta es, bueno, está muy mal dibujada, pero si esta es y2, es la única que nos faltaría por resolver, ¿no? Sí, Esa es una ecuación con una incógnita. Si hacemos la transformación de fuentes, nos quedaría lo mismo. Es decir, y 1 ya estaría resuelta, y 3 no existiría porque ya estaría transformada la fuente, y nos quedaría una ecuación más grande para y2, pero solamente sería y2 la incógnita, cosa que sería lo mismo. Vamos a dejarlo sin la transformación de fuentes que tú propones, pero creo que nos quedaría una ecuación más larga, pero a su vez más sencilla porque ya no habría que sustituir y3, porque y3 ya sería 4. Sería como la misma ecuación. Vamos a escribir la ecuación, las ecuaciones triviales que son que 1 es igual a 2 y que y3 es igual a 4. Y la ecuación para y2 sería para la 2 sería 1 por y2 menos 6 menos j2 y2 menos y3, ¿no es cierto? Y2 menos y1, perdón. Este sí 1, acuérdense. Este me quedó horrible, pero este sí 1. Y1. Más, ahora voy para acá, ¿eh? 1 y2 menos y3 y ya acabé. Entonces sería y2 menos 6 menos j2 y2 menos por menos da más j2 por y1, donde y1 quedamos que vale 2.
más I2 menos I3, pero I3 vale 4, igual a 0. Entonces, ¿cuántas J2 tengo? Tengo una, que es esta, y tengo menos J2, no es cierto, perdón, aquí me equivoqué, disculpen. Tengo 2J2 2, perdón, 2 y 2 y menos J. No, está mal factorizado, disculpen. Vamos a volverlo a escribir esto. A ver, tengo I2, tengo 2 reales y menos J2. Complejas, ¿no? Y ya se acabaron las J2. Bueno, las I2, perdón. Ahora, del lado que son números que no tienen I2, paso el 6, paso esto que es menos J4 y paso esto que es 4 positivo. Me queda que I2 es igual a, me queda que es igual a 10 menos J4. Ya tengo el valor de la corriente. Ya sé cuánto vale I2. Entonces, con eso en mente, con ese dato, me regreso al dibujo original. Porque yo lo que necesito encontrar es B o C. Y aquí tengo dos opciones. Puedo hacer, discúlpenme, aquí. Puedo hacer o esta figura cerrada, que es la más sencilla, o puedo hacer esta figura cerrada, que es un poquito más complicada, un poquito, porque para hacerla, en el cálculo de en esta ley de voltaje de Kirchhoff, para J2 negativo tendría que involucrar a la corriente que recién calculé, que es I2, y a la corriente I1, que es 2 amperes. Para el cálculo de este voltaje, en la KBL, lo mismo, I2 que ya conozco, e I3, que es la de que vale 4. Entonces yo creo que mejor hago el cálculo de esta figura cerrada. Es decir, 1 y 2, es decir, hago esto, menos 6 más D o C es igual a 0. Ahora, ¿cuánto? Yo quiero despejar a B o C, ¿eh? Entonces me quedaría 6 menos I2. 6, ¿cuánto valía I2? Es lo que no recuerdo, pero no pasa nada. Para eso está por aquí apuntada. ¿Dónde está I2? No, esta no es. ¿Cuánto vale I2? Esta no es. ¿Cuánto vale I2? 10 menos J4. 10 menos J4. 10 menos J4. Entonces, esto me va a dar el valor de B o C. Entonces hago 6 menos 10, cuidado con los paréntesis, menos J4. Lo voy a escribir ya en polar. Y me da 6.56 ángulo de 135 grados volt. Lo que implica que ya puedo construir mi equivalente de Thevenin. Esto es el VOC. Aquí está mi impedancia de Thevenin, que quién sabe cuánto vale, pero repito, para eso tengo capas. A ver, ¿dónde está la impedancia de Thevenin? Aquí está. Es esta. 0.79 menos 18.43.
0.79 menos 18,43. 0.79 menos 18,43 grados. Qué feo me quedó eso, Dios mío. Y le conecto lo que le había recortado, que no tengo ni idea de qué es, pero ahí está. Es un ohm. Ah, ya, ok. Le conecto un ohm, y lo que quieran es la corriente. Otra vez quieren la corriente I0. ¿Se acuerdan cómo la calculábamos? Ya tengo mi equivalente de Thevenin. El VOC obviamente es este, por eso ya no lo copié. Mi impedancia la había calculado antes, ya traje el valor y ya sé que quieren la corriente que pasa por un ohm. Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale eso? ¿Quién sabe? ¿Alguien que me pueda decir nada más cómo se calcula? ¿Cuál sería la forma de? A ver, muchachos, ¿siguen ahí? 1, 2, 3, llamando. 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, prof, pero no sé cómo. A ver, entonces, vamos a ver. Pues como le hicimos en el problema pasado. No me dejen, me lo encuentro. Tenemos que I0 es la que fluye por aquí. Entonces, si tengo la fuente de voltaje, ¿cuánto vale este? Tengo el valor de esta impedancia y el valor de esta impedancia. Es otra vez ley de Ohm, que es el voltaje 6,56 ángulo de 135 sobre la resistencia o impedancia del circuito. O sea, sería un ohm más 0,79, así la combinación de las dos, como están en serie, se suman.
79 menos 18.43. Y eso va a ser I0. Como el anterior, igualito, porque ya conecté todo a la resistencia que estaba entre las terminales, que era un ohm. Entonces, las junto en una sola y ya calculo la corriente que fluye por todo el circuito. Nada más sumándolas porque están en serie. Miren. Serie. Y ya. Pues tomo el 6 no sé qué. Bueno, aquí, perdón, lo copié mal, no es 6,56. Disculpen, ya me di cuenta de un pequeño error. Es 5,65, perdón. No, confundí con, es que era de tantos 5 y 6, ese es 5,65. Sí, ahí me confundí entre 5 y 6, perdón, es 5,65. Sí, cambia un poco. ¿Sí? 5,65. Ángulo de 135, está bien. Ahí me confundí entre 6 y el 5, perdón. Y pues ya hago esta división entre la impedancia de Thevenin más 1 y la corriente que me da y 0 es igual a 3,2 ángulo de 143 amperes. Y ya. Entonces es casi idéntico al anterior. Igual lo hubieran hecho por nodos, pues quizá hubiera sido más rápido, más lento, no sé, pero les hubiera terminando, bueno, por ejemplo, les hubiera dado directo, creo, no sé, el voltaje de circuito abierto, o sí, yo creo que sí. El punto es que les hubiera dado lo mismo, el voltaje, bueno, la corriente y O, que es el objetivo. Em, sacan el VOC, sacan la ZTH y conectan. Entonces, esos son hacer Thevenins cuando no son los clásicos de usted tiene un circuito con una resistencia, una impedancia, un capacitor, un inductor, eh, una fuente más, y calcule usted el equivalente de Thevenin entre las terminales AB, ¿no? Entonces ahora es calcúlelo cuando en medio del circuito. Y la lógica es la misma. Ahí quiten lo que haya, cualquier cosa que sea, puede ser una fuente inclusive, un inductor, un capacitor, una resistencia, como ya lo vimos, hacen la lógica de que se tiene que hacer es calcular impedancia, calcular voltaje de circuito abierto, corriente de corto, si es que es un Norton, ponen el equivalente de Thevenin, como aquí lo vemos en azul, reconectan lo que había lo que borraron, lo vuelven a poner, y sobre eso que quitaron, calculan la corriente o el voltaje. Por ejemplo, aquí nos hubieran pedido voltaje, hubiéramos hecho divisor de voltaje, porque es lo más rápido. Pero nos piden corriente, pues hacemos ley de Ohm, que es lo más rápido. ¿Alguna duda, muchachos? Creo Estimados. que no, profe. ¿Mandé? Creo que no. Ok. Entonces, vamos a hacer entonces, nada más espérenme, uno de potencia. Ah, más déjenme que no esté muy manchado. Tampoco es el chiste, ¿verdad?
Ah, está bien. A ver, entonces vamos a abrir un archivo nuevo para no saturarlo. Vamos a cambiar de crayón a pluma. Y miren, en este caso, ejemplo 3, este es de potencia. El problema va así. Tengo mi fuente. Esta es mi impedancia de línea. Tengo una carga que consume 30 kilovatios o 30 kVA a un factor de potencia de 0.9, es su power factor, y está atrasado. Tiene otra carga que consume 40 kilowatts a un factor de 7,9, perdón, 7, sí, 797 atrasado. Aquí hay un voltaje de 240, ángulo de 0. Ay, qué mal se ve, perdón. Vamos a poner acá, que da lo mismo. 240, ángulo de 0. Y lo que nos piden es saber cuánto vale BS. Esto mide 0.1 ohms y esto mide J 0.1 ohms. Entonces, pues hay que hacer este problema. ¿Cómo se les ocurre que podríamos hacer este problema? Pero fue una pregunta. Dígame usted, Ya hasta el final que dice que tenemos 240 ángulos cero. ¿Eso de qué es? ¿de qué crees que sea? De, pues, no sé, impedancia de ese cuadro, la impedancia de, no, no sé. Le voy a poner volts, porque sí, no sabes qué es, volts. Pues ya es el voltaje de esa impedancia. Sí, es el voltaje, está bien. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué podemos hacer con estos datos? ¿Qué podemos encontrar u obtener? ¿Quién sabe? Pues podemos reducir a una sola malla, ¿no, bro? ¿O no? No, por ahí no va. Recuerda que estamos analizando potencia. Ah, sí, es cierto. Entonces, el análisis es por carga. Por ejemplo, ¿qué podemos sacar o deducir de la primer carga? Digo, la primer carga por decirla me refiero a la de la izquierda. Podemos empezar con la de la derecha, da lo mismo, ¿eh? Pero pues vamos en orden de lectura, vamos a decirlo así, ¿no? De la primera, de la de 30 kVA, ¿qué podemos hacer con ese dato?
¿A quién se le ocurre? ¿Qué podríamos sacar de ahí? ¿Alguien? A ver, alguien que tenga por ahí a la mano su formulario. Esas 30 kVA, ¿qué son? Repito, esos ¿Es la 30 potencia kVA, aparente? potencia aparente. Excelente. Bueno, con esos 30 kVA potencia aparente y el power factor, ¿qué puedo yo armar? Así que, ¿qué otro dato, esos dos datos juntos, potencia aparente y el power factor, qué me permiten a mí, o qué datos me permiten a mí construir? ¿Lo de potencia compleja? Muy bien. ¿Cómo quedaría la potencia compleja entonces? ¿Cómo se calcularía? ¿O cómo quedaría? Fíjense, sería potencia compleja es igual a potencia aparente, ángulo, sería arcocoseno del power factor. Así es como se hace, ¿no? ¿Cuánto vale S? Vamos a ponerle, esta va a ser la 1 y esta va a ser la 2. Sería S1, power factor 1. Entonces, ¿cuánto vale S1 que damos? ¿O quién es ese magnitud o ese delgadita, como le dice una de mis alumnas? ¿Quién es ese delgadita, no ese fasor? O si quieren contestar al revés, ¿quién es ese fasor? O ese negritas. Dile, muchachos, que el examen ya viene en menos de 2 semanas. A ver, esta es la potencia aparente. O sea, esos son los 30 kVA. Sería 30 arcocoseno de 0.9. De hecho, sería positivo porque es atrasado. Arcocoseno de 0.9. El arcocoseno de 0.9, calculadora, por favor, en grados. Es Es 25.8. muy bien, sería 35 de 25, bueno, 35 ángulo, perdón, de 25.84, ¿no? Unidades kVA. Excelente. Es la potencia compleja porque esta se llama potencia compleja. La S fasor o la S de negritas. La potencia delgadita, digamos, es la magnitud de la potencia compleja.
El atrasado hace que el ángulo sea positivo. Muy bien. Pero además eso nos permite saber lo siguiente. Nos permite saber cuánto vale la corriente que pasa por, estamos en la carga 1, porque la definición de potencia compleja es voltaje por corriente 1 conjugada. Recuerden que conjugada significa que el ángulo de esa cantidad, la que esté conjugada, se le cambia el signo cuando esté en notación polar, es decir, magnitud, ángulo, o si está en notación rectangular, es decir, real, imaginaria, se le cambia el ángulo a la parte imaginaria. Ahorita ya tenemos, la acabamos de calcular, la potencia compleja y tenemos el voltaje porque están en paralelo, la carga 1 y la carga 2. El voltaje es el mismo, entonces, por lo tanto, puedo despejar I1. I1 es igual a S1 sobre V, pero a ese resultado lo tengo que conjugar, porque no lo conjugo me quedaría I1 conjugada. Entonces, al 30 ángulo de 25, pero esperen, sí, el 30,000, ¿verdad? Porque es 30K. Entonces, al 30,000, aquí está la K, que consta que no se me olvidó, 30K. Al 30,000, yo lo divido entre el voltaje, que son 240 ángulo de 0. Y eso me da 125 ángulo de 25,84. Pero a eso me falta conjugarlo. O sea, I1 es igual a 125 ángulo de menos 25,84 grados, amperes. Nótese que aquí, al conjugarla, lo que hice fue pasarla de positiva a negativa. La corriente es 125, ángulo de menos 25,84. Bueno, exactamente eso mismo vamos a repetir, o casi lo mismo, para el 2. Nada más que aquí tengo un pequeño problema. No tengo la potencia aparente, tengo la potencia promedio, porque está en kilowatts. Aquí tengo que P es igual a 40 kilowatts. Sin embargo, estimados, yo tengo una relación entre, bueno, tengo el factor de potencia 2, power factor 2, que es 0,797 atrasado. Y hay una fórmula que permite relacionar P y Q. ¿Quién se sabrá esa fórmula? Está en su formulario, o debería ser en su formulario. Y de hecho, la fórmula tiene hasta un nombre, se llama la fórmula del triángulo de potencia. ¿Alguien la tendrá a la mano? Que si no la deben tener a la mano, les informo. Como una fórmula No, sagrada. profe, no la tengo. Yo tampoco a la mano, pero ahorita la busco, espérense. Power. Es la de Q vieja igual a potencia vieja tangente de A ver, teta ¿cómo, cómo? menos. Vuélvemela a decir. No, pero en Es, palabras normales, Aure.
Ay, es que no Tangente, me acuerdo no, cuáles eran las letras. no, pero está bien, es casi esa. Ajá. ¿Cómo es? Q, bueno, potencia reactiva vieja Ajá. igual a potencia promedio vieja por tangente de teta menos phi vieja. Es Q es igual a P por tangente. Olvídate de los subíndices, no importa. Ah, Es Q Q es igual a igual P, a ¿verdad? P por tangente de teta menos phi. Ok, entonces tangente de teta menos phi es igual a Q entre P. Es esa. Ya. Ha de ser esa. Esa es la fórmula del factor, que para eso hay que ser formulario, no manches. Eso de saberse las de memoria sí está muy complicado. Pero es que yo les dejo usar formulario, y según yo todo el mundo, pero bueno. Bueno, en esta materia digo. Entonces, esa, pues hay que saber, hay que tener el formulario a la mano, porque si está muy choncho no tenerlo. Am, esa fórmula es la fórmula del, repito, triángulo de potencia que relaciona si T es Q entre P, claro. Bueno, esa fórmula relaciona las dos. ¿Por qué queremos esa fórmula? Porque si ya tenemos P, podemos sacar Q, porque si el power factor es 797, de aquí podemos sacar a teta menos phi con un arco coseno otra vez de 797. Teta menos phi es igual a arco coseno de 0.797, lo que me da un ángulo de positivo, porque es atrasado, 37.16. Entonces, yo de aquí deduzco que Q es igual a P tangente de 37.16. ¿Cuánto vale P? 40 kilowatts. ¿Cuánto vale la tangente de 37.16? Ah, pues eso lo hace la calculadora, porque yo no lo voy a hacer porque no tengo ni idea cuánto es, ¿no? Entonces me da que Q es igual a 30.313 kilo bar, que son las unidades de la Q, que se llama potencia. ¿Potencia qué se llama la Q? A ver si alguien se acuerda. Reactiva. Reactiva. Entonces, esta se llama potencia compleja. También, esta es la forma polar, magnitud, ángulo. La forma rectangular es P más JQ. Como me dieron P, pues necesitaba encontrar Q. Y ya la tengo. Entonces P va a ser igual a 40 más J 30.313 kV. Ambas están en CAS, ¿verdad? Entonces, en mi calculadora, yo escribo, ¿cuánto es 40? Más J de esa cosa, pero todo en CAS. Bueno, pues es eso, ya lo tengo en rectangular y en polar, mi calculadora me hace la conversión porque pues, yo me da flojera hacerla, es 1.8, 1.19 ya. Ángulo de 37.16 kV. Y ya lo tenemos aquí el procedimiento, miren. Aquí está para sacar I2. I2 es igual a S2 sobre B. Quedamos que el B es el mismo porque está en paralelo. Conjugado. Ah, bueno, entonces divido ese número que acabo de obtener
Es aquí es 50, ¿eh? 50, 50, 50. Perdón si parecía un 8. No, es 50.19. Esto entre 220 y ya conjugado, perdón, perdónenme, me da, ay Dios mío, ay, perdón, es que no me estaba dando el resultado, pero lo dividí entre 220, no 240. Me da 209.12 ángulo de menos 37. Aquí ya le cambié el signo, aquí ya hice todo. Punto 16 grados, amperes. Esto de aquí, por cierto, son 37.16. Entonces ya tengo mi corriente. ¿Ok? Entonces ya tengo la corriente I1 y la corriente I2. Y ustedes dirán, bueno, ¿y para qué quiero las corrientes, no? Yo, ¿para qué me interesa eso? Bueno, es muy sencillo. Para yo encontrar el voltaje BS, pues necesito conocer, a ver, este voltaje, el de este nodo, que es todo este nodo, ya lo tengo, es 240. Pero me falta conocer este voltaje, el voltaje de la línea. Y el voltaje de la línea se calcula bien fácil. Es impedancia de la línea por corriente de la línea. Esta corriente que va aquí se llama corriente de línea. Y la impedancia de la línea es bien sencilla. Ya me la dan, es 0.1 más J.1. Pero esta no la conozco. Pero si ustedes hacen en este punto una KCL en ese nodo, ¿qué corrientes entran en ese nodo? El nodo A. ¿Qué corrientes entran en ese nodo, en el nodo A? Ley de corriente de Kirchhoff en el nodo A. Rápido y sencillo. ¿Quién la ve? ¿Alguien? Nodo A. KCL. Corrientes que entran. Corrientes que salen. Sale esa corriente digo, mejor dicho, entra la impedancia, la combinación que hizo ahí de la resistencia y el 0.1 ohms imaginario. Bueno, pero ¿qué corriente pasa por ahí? Acuérdense, ley de corriente de Kirchhoff. ¿Qué corriente pasa por esa impedancia? Ahí está dibujada. ¿Cómo se llama? Y line. Muy bien. Por ahí entra y line. ¿Y cuáles salen? De todo el nodo, ¿eh? De todo. ¿Cuáles salen? ¿Cuáles abandonan? ¿Qué corrientes abandonan el nodo?
Pues la de 30 y la de 40, ¿no? Las que pasan por las cargas, ¿cómo se llaman esas Ajá. corrientes? Ahí tienen su nombre, Y 1 y 2. claro. Y ya las tengo, miren, y 1 y 2. Entonces ya puedo tranquilamente eh, encontrar E-line. E-line es igual a 125 ángulo de menos 25,84 más 209 ángulo de menos 37,16. Un segundito, jóvenes. A ver si alguien me ayuda a hacer esta cuenta. Espérenme. Hay que hacer esa suma. Cuidado con los ángulos que son negativos, ¿eh? Disculpen, muchachos. Entonces, ¿alguien hizo la suma? Recuerden que tienen que tener practicadísimo el trabajo con fasores en su calculadora, porque así como estos problemas que hemos estado haciendo, así con esta cantidad de operaciones matemáticas con complejos, va a venir en su examen. Entonces, pues más les vale que lo dominen muy bien el uso de su calculadora. Entonces, esa es la respuesta. Bueno, esa es la corriente de línea. El voltaje de línea, pues va a ser la corriente de línea, pues lo que habíamos dicho, esto que está aquí, por 0,1 más J,1, que es la impedancia de línea. Entonces, ese mismo resultado directo por 0,1 más J,1. Ese voltaje nos da 47,47 ya. Ángulo de 12,07. Por lo tanto, BS va a ser igual a B-line más estos 240, ángulo de 0, porque es el voltaje de la caja más el voltaje entre el nodo A y la referencia. Entonces, pues eso que acabo de obtener, el 47, le sumo 240. Recuerden que el ángulo de 0 lo pueden o no poner, pues es 0. Y me da una respuesta de 286,15, ángulo de 1,97 volts. Y esa es la respuesta.
Entonces, si se dan cuenta, el problema está talachudo, obviamente, ¿no? Es innegable. Pero en sí, la sección 1, que digamos es esta, se repite en la sección 2. Aquí construimos la potencia compleja con la potencia aparente y con el power factor. Este es dato directo y el power factor es dato directo. Y despejamos I1. Aquí construimos en la lado 2 la potencia compleja otra vez, pero con la P y con la Q, utilizando esta fórmula que es muy importante, la de tangente de teta menos phi es Q entre P, fórmula del triángulo del factor de potencia. Pero otra vez, el power factor es dato, y con ese encontramos el ángulo, y con ese encontramos Q, y construimos la potencia compleja ahora con el formato real imaginario, mientras que aquí fue con el formato magnitud fase. En ambos casos, una vez que tenemos la potencia compleja, encontramos la corriente. Con la corriente y una ley de corriente de Kirchhoff, encontramos la corriente de línea, y por simple ley de Ohm encontramos el voltaje de línea, y por ley de voltaje de Kirchhoff sabemos que en un circuito, si esto es el voltaje, aquí hay una parte y aquí hay otro que es un divisor de voltaje, ¿no? Pues el voltaje de esta fuente va a ser igual al voltaje B1 más el voltaje B2. ¿Qué es lo que dice aquí? El voltaje de la fuente es igual al voltaje B1 más el voltaje B2. Si es un principio básico, ley de voltaje de Kirchhoff. Entonces, la diferencia que digo, parece que no quiero sonar que me estoy burlando, pero es que la verdad es que estos circuitos, la primera parte del curso, ley de Ohm, ley de Ohm, y la diferencia es esas partes que están en verde, ¿no? Que es la construcción de la potencia compleja. Entonces, pues eso es realmente, ¿no? Y tener muy claro cómo se construye. Y pues son tres fórmulas, ¿no? Magnitud fase, o la parte real imaginaria que es P con Q, y la fórmula del triángulo de factor de potencia. Ya con eso, bueno, y obviamente esta que es fundamental, la definición de factor de potencia. De ahí ya volvemos otra vez a ley de Ohm, KCL, KBL, que pues son básicos. Estos problemas que hemos visto o son tipo examen, o más o menos un poquitito quizá arriba del nivel del examen. Entonces, yo espero que con estos problemas ustedes puedan pues, estudiarlos y quizá buscar problemas como del mismo tipo. Les aconsejo mucho el libro de texto del autor que se apellida Irwin, así. Irwin. Su libro es algo así como, ya saben, los circuitos eléctricos, literalmente. Lo encuentran en la biblioteca o en internet. También encuentran el solver para que vean por dónde iba más o menos. Al final del capítulo vienen los problemas de potencia compleja, de
Thevenin por corriente alterna, así de trifásicos, etcétera. Entonces se los recomiendo mucho. Entonces, pues yo creo que sería todo por el día de hoy. Va a haber otra sesión de asesoría, como habíamos comentado, y les mandaré la liga. Salvo que haya alguna otra duda que tengan ustedes, detendré yo aquí la sesión y les agradezco mucho su asistencia. Tengan excelente mañana todavía. Gracias y nos vemos el día lunes. Gracias, profe, nos vemos. Hasta luego, bye bye.